¿Qué tal amigos? Soy Fabricio Estrada. Quiero abordar un poquitito lo que en 20 días sucede en Honduras. Uno no puede celebrar las derrotas como si son merecidas las celebraciones de victorias completas. Honduras se acerca a un periodo de transición muy fuerte, tanto de la misma dictadura si gana, y si gana la oposición. Si gana la oposición, es muy natural y es muy obligatorio crear un sistema de desmontaje de la dictadura, y eso va a requerir un consenso nacional y una especie de constituyente de todos los sectores. Una especie constituyente no sé cómo va a ser, si formal, informal, no sé, pero que tiene que haber una necesidad de consenso nacional para desmontar la dictadura. Esa es otra cosa, hasta los niveles que no sabemos hasta dónde ha penetrado la dictadura. ¿Por qué? Porque está el ejército, las Fuerzas Armadas es un núcleo central que une toda la nacionalidad. ¿Por qué? Porque son los garantes de lo que se les ocurra. Por otro lado, la transición de la dictadura sería, pues lo sabemos, están haciendo intento de transición de Juan Orlando Hernández a Papi a la orden. Y esa transición, pues será nada más un efecto de gestión, diría yo, de ejecución de proyectos que comenzaron con el Plan de Nación de 50 años que Pepe Lobo mostró a la gente, mostró cuando empezó su gobierno después del golpe de Estado, y en el cual los 50 años estaban tan bien definidos y categorizados en las reformas que debían dar, los pasos, incluidas las sedes, que debían darse para el progreso e impulso a la economía nacional, y ni que hablar de la distribución territorial de la producción nacional, ¿va? Pues decía Pepe Lobo, no, y lo decía con total seguridad porque era lo que ya habían definido desde Washington incluso, y el propio gobierno. Decía, no, si el Partido Nacional tiene para gobernar 50 años. Sí, tiene para gobernar 50 años. Sí, se lleva a cabo toda la transformación que ellos pusieron en el papel de ese plan de gobierno 50 años. ¿Qué ha hecho Juan Orlando Hernández? Porque ¿cuáles son las contradicciones con Pepe Lobo? Le desmontó todo el plan. Le desmontó todo el plan 50 años para centralizar aquello que era distribuible en todo el país y todas las ejecuciones institucionales, y lo centralizó con Hilda Hernández en el Gran Superministerio. El Gran Superministerio era nada más y nada menos que absorber todos los ingresos de ayudas internacionales que llegaran a Honduras para distribuirlos a través de un ministerio central. Eso en la práctica sirvió para drenar directamente desde la casa de Juan Orlando Hernández, Hilda Hernández y la casta que los rodea todo el presupuesto nacional que ahora tiene Juan Orlando, con capacidad de ir a vivirse a Marte si tiene la posibilidad de ir entre los primeros colonos, pagando su pasaje con toda su familia. Sabemos lo del narcoestado, no voy a hablar nada del narcoestado porque ya está sobreabundado. Ya sabemos dónde vivimos, dónde se ha vivido Honduras. Pero el asunto es que está proponiendo entonces de victoria la oposición, nosotros en Libertad y Refundación junto a la Alianza Narrala y El Pino. ¿Qué está proponiendo? Celebrar anticipadamente una victoria que no se ha podido ganar en las urnas el día de elecciones, los últimos 2 procesos electorales. Considero definitivamente que es una necedad celebrar una victoria anticipada ante un monstruo con una maquinaria tan vernácula, y que en este momento incluso podría estar en una especie de transición o de defensa fanática de su posición ante Estados Unidos. El problema básico en Honduras está en la inmigración, donde usted seguramente me está escuchando. Usted ya ha hecho 2 viajes hacia México y 2 veces lo han deportado. Estoy seguro más o menos de que más de alguno de ustedes ya hizo ese viaje. El problema que quiere frenar Estados Unidos es la migración hondureña, que empuja a la migración guatemalteca y empuja a la migración salvadoreña. El problema de Guatemala son 16 millones de habitantes versus 9 millones de habitantes Honduras. ¿A quién le preocuparía más si usted fuera el presidente de Estados Unidos o el establishment de Estados Unidos? Obviamente una población de 16 millones, que Guatemala. Honduras tiene 9, pero empuja cada vez que sale fuera de las fronteras, que va fuera de la frontera, la caravana empuja a los guatemaltecos.
Estados Unidos le interesa frenar esa migración, sea como sea, y podría estarle apostando a una inversión total en un gobierno de transición de la dictadura a un papel de la orden que ejecute proyectos masivos de infraestructura. Piénselo bien. Si esta es una determinación estadounidense para aclararse el panorama de las caravanas, ¿usted cree que le interesa a nivel ya global al Departamento de Estado o el establishment de Estados Unidos el asunto ideológico, si libre es socialista, comunista y el otro son conservadores de derecha? No les interesa. Les interesan los latentes 9 millones de habitantes de Honduras que quieren irse a través de México. Entonces, si se está celebrando una victoria en la cual, vuelvo y cierro, el papel es, o el escenario que se mira es un gobierno sí o sí de transición, ya sea de la dictadura o ya sea de la oposición. La dictadura para dar la transición con papi a la orden hacia una nueva forma de dictadura, podría ser más feroz. Pero a la par de la ferocidad, veríamos infraestructura hasta de condominios habitacionales populares, como los que hizo Chávez en Venezuela. Veríamos represas concretadas, no con esos cuentagotas de Patuca 1, Patuca 2 como han venido, ¿verdad? Ya concretas. Veríamos el canal seco ya en todo orden, barcos cruzando de la Unión del Salvador hacia Puerto Cortés ya en todo orden. Veríamos el aeropuerto de Palmerola no solamente con las 8 mangas que tienen, sino con 40 mangas. Con una palmerola, una base militar estadounidense más protegida, más legitimada, como lo que le estuvieron buscando desde que pusieron la primera piedra. Entonces no le veo por ningún lado la celebración, no le veo por ningún lado el triunfalismo. Gestionar, administrar un gobierno post Juan Orlando Hernández será algo que no es de celebración, es de estarla pensando seriamente en este momento. Y eso no es inhibir la fuerza electoral que tendrá la oposición en este momento, pero sí es de pensarla seriamente antes de estar brincando y solo celebrando como cualquier elección vernácula de otro momento que no es este el momento. Estas elecciones son absolutamente cruciales para tener un polo a tierra, tanto al voto como a la retórica, a la idea de lo que haremos si triunfamos el 28 de noviembre o si la dictadura hace su transición hacia un nuevo formato. Soy Fabricio Estrada y seguimos hablando. Espero que haya un poco de reflexión. Vamos con Libre, vamos con la oposición, vamos a hacer todo lo que hemos podido hacer hasta el momento, lo que hemos decidido como pueblo hacer hasta el momento sin elevar el tono hacia la violencia generalizada, como lo hemos hecho anteriormente. Chao.